Hola mi queridas arañitas, ¿te gustaría aprender a realizar esta hermosa pulsera nudo celta? Es espectacular y te encantará cómo hacer el paso a paso porque es muy fácil. Tendrás un diseño súper original en tu emprendimiento. Comencemos con los materiales: 3 hilo coreano de 1,45 m cada uno, de color diferente. Luego vamos a tomar las puntas de cada uno y lo colocaremos todos del mismo largo. Así, miren, tenemos los tres colores. Luego buscaremos la mitad de este hilo. Para ello vamos a buscar el otro extremo, las otras tres puntas, y vamos a unirlas, así. Aquí tenemos todas las puntas de nuestros hilos, así que al buscar el otro extremo tenemos la mitad exacta de los tres hilos. Cuando encontremos la mitad de los tres hilos, vamos a organizarlo dependiendo cómo tú quieras que vayan los colores. Cuando lo organices, puedes utilizar una cinta adhesiva, clavito, ganchitos o tu carpeta de ganchos para mantenerlo tenso. Así que vamos a colocar acá nuestra carpeta de gancho en todo el medio, así, que pueda sujetar los tres hilos. ¿Listo? Allí quedó perfecto. Vamos a tener 3 en el lado derecho y 3 en el lado izquierdo. Y vamos a hacer nuestro nudo celta. Observa, tomaremos los 3 hilos del lado izquierdo y buscaremos las puntas. Las colocaremos del mismo largo, aquí la tenemos, y vamos a quemar las puntas para que estas queden unidas y no se vayan a desarmar. Así es el orden que quiero que se vean los colores de mi pulsera. Así que vamos a unirlos para que estos no se muevan y queden firmes. Lo mismo vamos a hacer de lado y lado, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Listo, ya tengo las puntas bien quemadas del lado derecho. Muy bien, ahora sí podemos comenzar con nuestro tejido de nudo celta. Para ello vamos a comenzar con estos tres hilos del lado izquierdo. Vamos a tomarlo y vamos a pasar hacia el lado derecho, por encima de estos tres hilos del lado derecho. Vamos a hacer como un bucle. Pasamos por encima hacia el lado derecho, organizamos los hilos lo mejor que podamos y luego este mismo hilo, estos mismos tres hilos, vamos a dar vueltas haciendo un bucle o una barriguita y regresaremos al lado izquierdo. Pero cuando hagamos la vuelta, recuerda pasar por encima de todos los hilos, así. Muy bien, lo colocamos, miren, por encima de todos los hilos y hace una barriguita en el lado derecho, así, mira, por encima de todos los hilos. Puedes organizar los hilos o dejarlo así y cuando aprietes el nudo puedes ir organizando. Muy bien, mire, vamos a colocarlo un poco más pequeña para que ustedes puedan observar la forma como debes colocar tus hilos. Pasa hacia el lado derecho y regresa hacia el lado izquierdo por encima de todos los hilos. Ahora tomaremos estos tres hilos del lado derecho. Estos tres hilos va a pasar hacia el lado izquierdo pero por encima de este hilo, mira. Pasa hacia el lado izquierdo por encima, regresa hacia el lado derecho por debajo. ¿Por debajo de cuál hilo? Por debajo de estos tres hilos que tenemos acá. Estos que están en el lado izquierdo. Así que regresamos hacia el lado derecho por debajo de estos hilos. Así, manteniendo el orden si es posible. Y luego por encima de los siguientes tres hilos que vienen. Por encima de estos tres hilos que están en el medio. Mira, por encima de estos tres que vienen en el medio. Ahora por debajo de este que está en el centro de su propio hilo. Por debajo de este y por encima de lo siguiente. Es una forma de zigzag. Por debajo, por encima, por debajo y por encima. Así. Ahora vamos a alar todos los hilos para ir apretando este nudo celta. Miren cómo queda. Dos barriguitas de lado y lado. Puedes ir apretando, organizando cada uno de los hilos como quieres que los colores se vean. Yo voy a alar la barriguita por aquí, por debajo, para que suba este nudo hacia arriba. Luego halo los hilos de cada extremo para cerrar estos dos bucles. Así que vamos cerrando y vamos organizando los hilos poco a poco.
Organizamos y vamos apretando. Vamos organizando y vamos apretando hasta tener el resultado que estamos buscando y en el orden de los colores que más nos gustaría. Esta parte que estoy hablando en la parte de abajo es para que vaya a ir apretando. Cuando lo tengas todo organizado, así debe quedarte. Miren, este es nuestro primer nudo celta. Mientras lo hagas y repitas el procedimiento, cada vez se va a hacer mucho más rápido de hacerlo, porque vas a saber cuáles son los movimientos que debes hacer. Así que copia paso a paso por donde sale y por donde entra el hilo. Vamos a hacer el segundo nudo celta igual que este, pero en vez de comenzar con el lado izquierdo, ahora vamos a comenzar con el lado derecho. Recuerda, el lado derecho debe pasar hacia el lado izquierdo por encima de los 3 hilos del lado izquierdo. Así que tenemos los dos hilos. Tomamos los 3 hilos del lado derecho y pasa hacia el lado izquierdo por encima. Regresa hacia el lado derecho por encima de todos los hilos, haciendo una barriguita en el lado izquierdo. Así puedes ir organizando los hilos para que el trabajo sea más fácil. Ahora tomaremos estos 3 hilos del lado izquierdo y pasarán de forma de zigzag por encima hacia el lado derecho, por encima de estos primeros hilos. Miren, ahora buscaremos las puntas para pasar por debajo de estos 3 hilos siguientes. Por aquí, miren, por debajo de estos, por encima de estos que están en el medio, así, por eso deben estar unidos de esta forma para que pasen los 3 hilos. Ahora por debajo de estos hilos del lado izquierdo y por encima de esta barriguita, como puedes ver, en forma de zigzag, por debajo, por encima, por debajo y por encima. Ahora alamos bien los hilos para que podamos ir cerrando nuestro nudo celta. Vamos a alar hasta que tengamos 2 barriguitas de lado y lado. Luego alamos las barriguitas aquí por debajo para que vayan subiendo el nudo celta y quede exactamente debajo del primer nudo celta. Alamos que quede bien ajustadito. Ahora vamos a alar estos extremos para que cierren, así, poco a poco, organizando los hilos para que se vean los 3 colores. Así, vamos organizando y que quede exactamente igual al nudo celta que realizamos en la parte de arriba. Miren que se está viendo súper hermoso. Me encantaría saber qué combinaciones utilizarías tú para tu pulsera de nudo celta. Listo, aquí ya tenemos el diseño y queda del mismo grosor del nudo celta que realizamos al principio. Muy bien, ¿ves lo fácil que es? Sigue los pasos, observa por dónde entra, por dónde sale el hilo para que ustedes también puedan tener su precioso nudo celta. Comenzamos. Si este nudo celta anterior lo comenzamos con la derecha, el siguiente debemos comenzar con el lado izquierdo. Así que tomaremos estos 3 hilos del lado izquierdo y pasaremos hacia el lado derecho por encima de estos 3 hilos. Luego regresamos hacia el lado izquierdo haciendo un bucle y siempre por encima de todos los hilos, así, manteniendo los 3 hilos organizados como más nos gusta. Este es el primer movimiento que haremos con los 3 hilos del lado izquierdo. Ahora tomamos los 3 hilos del lado derecho y empezamos a hacer la forma de zigzag. Primero por estos 3 hilos por encima, esto por debajo, por encima, por debajo de este y por encima del siguiente. Alamos hasta que tengamos los bucles de lado y lado del mismo tamaño, así. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir apretando y alando el bucle aquí por debajo. Esto lo hacemos para subir el nudo celta. Cuando lo tengamos apretadito, vamos a ir organizando los hilos para que todos los colores nos queden exactamente igual que el nudo celta anterior. Listo, ve que nos queda exactamente igual. Este lo comenzamos con el lado izquierdo. Ahora el siguiente lo debemos comenzar con el lado derecho. Esto lo debes tener en cuenta siempre. Alternar los hilos de lado y lado. Si el anterior lo comencé, el bucle con el lado izquierdo, este bucle lo comenzaré con el lado derecho. Y el del lado izquierdo hace esa forma de zigzag. Primero por encima, luego por debajo del siguiente 3 hilos, luego por encima de los hilos del medio, por debajo de estos 3 y por encima de este. Por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima.
Luego, cuando tengamos este resultado, alamos todos los hilos. Luego vamos a alar los hilos por debajo de estos bucles, así para ir subiendo el nudo celta y quede exactamente debajo del nudo celta anterior. Apretamos, organizamos los hilos que nos queden exactamente iguales que el nudo anterior y luego vamos a ir apretando bien para que quede bien ajustado. Así vamos a ir repitiendo cada nudo hasta tener el largo que estabas buscando. De esta forma tendrás una hermosa pulsera y el cierre te encantará. Recuerda, mis queridas arañitas, que una medida estándar sería de 16 centímetros de tejido, pero por supuesto puedes tomar con una cinta métrica para tener la medida exacta de la muñeca. Yo la voy a hacer de 15 centímetros de largo. Cuando termine, tendré este hermoso resultado. Ya sabes, si eres principiante, observa por dónde pasa, por dónde entra el hilo y tendrás un espectacular resultado como este. El primero es el más difícil, los demás serán súper sencillos para ustedes. Así que anímate, manos a la obra y realiza tu propio nudo celta para tu pulsera. Aquí ya tengo el largo, ahora voy a tomar todos los hilos, aquí, estos 6 hilos, y vamos a realizar un nudo simple bien pegadito al último nudo celta. Esto es para que ninguno de estos nudos se nos vaya a aflojar. Así que vamos a ajustar los nudos bien pegaditos aquí en la parte de arriba. Recuerda que debes asegurarte de que cada uno de los hilos debe estar bien ajustado. Te recomiendo alar uno por uno para que puedas asegurarte y así no se vaya a aflojar ni a desarmar tu nudo celta y tampoco se vaya a desorganizar con los colores como lo hemos dejado. ¿Listo? Ahora para el cierre debemos pasar todos los hilos por este agujerito. Miren, el que tenemos aquí al principio. De abajo hacia arriba pasamos todos los hilos. Así que poco a poco vamos a introducir todos los hilos por este agujerito que tenemos aquí. ¿Ves? Es muy sencillo y este agujerito le quedará en nuestro primer nudo celta. Cuando tengamos todos los hilos así, miren, podemos tener el cierre corredizo, donde cierra y abre con facilidad. Ahora lo que puedes hacer es colocarle piedras en las puntas de nuestra pulsera o solo realizarle un nudo final, dejando la separación para que puedas introducir tu mano. Puedes tomar el tamaño y luego decidir dónde dejar este nudo. Normalmente siempre dejo como unos 10 centímetros de largo desde el primer nudo que hice a este, pero ustedes pueden medir su propia mano, introducirla en la pulsera y así saber cuánto debes dejar de abierta la pulsera para hacer el último nudo. Puedes hacer también nudo espiga en las puntas, lo cual se verá sensacional. Yo voy a cortar y sellar cada uno de los hilos, pero hay unas grandes ideas que puedes hacer en las puntas. Y si quieres aprender cada una de ellas, no olvides inscribirte en nuestro curso gratis. Es un curso totalmente gratuito para que puedas aprender hermosos diseños como este. Así que suscríbete a nuestro canal y escríbeme a nuestro WhatsApp para asesoría gratis. Miren el resultado, a mí me encantó y sé que a ustedes también, así que manos a la obra y realice este hermoso nudo celta para tu hermoso brazalete. Empiezas a ganar dinero con tus propias manos. Yo te enseñaré paso a paso, así que no olvides escribirme a nuestro WhatsApp.